Hola mi gente, ¿quieres construir empresa pero no estás seguro de qué tipo de figura legal utilizar, de qué tipo de sociedades se adaptan a ti? Pues bueno, aquí en este video te voy a discriminar las diferencias más simples de cada uno de los tipos de empresas que existen, de cada uno de los tipos de sociedades. Pues comencemos. Bueno, tenemos por ejemplo las SAS, es decir, Sociedad por Acciones Simplificadas. Estas tienen como puntos característicos esenciales es que se pueden constituir por escritura pública ante notario o por documento privado. Ya tú escoges cómo lo quieres desarrollar, pero tiene esa versatilidad. Bueno, en cuanto al número de accionistas no existe una limitación, puedes tener uno o los que consideren necesarios. Su capital se divide en acciones y son libremente negociables. La formación del capital, tú puedes definir un compromiso de capital suscrito y capital pagado. El capital suscrito es el que te comprometes en un plazo de 2 años y el capital pagado es el que tienes que obviamente haber invertido en la sociedad. Bueno, en cuanto a responsabilidad de accionistas, es importante tener en cuenta de que tú respondes con las obligaciones sociales ante los montos que aportes tú o los socios. Y adicionalmente a ello, cuando tienes problemas con la ley o afectaciones a terceros, los accionistas y administradores responden por los perjuicios causados más allá del monto aportado, es decir, con sus bienes personales. Revisor fiscal. Este es otro punto importante. No es obligatorio tenerlo a menos que cumplas alguna de las dos características. Ingresos brutos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos brutos desde el año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, limitada o en otras palabras, sociedad de responsabilidad limitada. Característica número 1, constitución, transformación y disolución. Lo puedes desarrollar con escritura pública ante notario o por documento privado, pero el documento privado está sujeto a algunas condiciones. Por ejemplo, que seas una microempresa, es decir, que no excedas más de 10 empleados activos y que no tengas activos totales que superen los 500 salarios mínimos legales vigentes. Número de accionistas, puedes tener desde 2 accionistas hasta 25, ese es el tope. ¿Su capital cómo se divide? Bueno, aquí hay unas consideraciones importantes. El capital se divide en cuotas o partes de igual valor, listo. El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. En las SAS no. En las SAS tú programas tu inversión a 2 años. Aquí, desde el momento de la constitución. Existe alguna excepción de cesión por cuotas, pero eso implica reformas estatutarias en el momento del cumplimiento de las mismas. Adicionalmente, la representación de la empresa está en cabeza de todos los socios, salvo que estos lo deleguen a un tercero. Responsabilidad de sus accionistas. Ellos responden solamente hasta el monto de sus aportes. Tiene esa limitación, es decir que tiene una protección a lo que son tus bienes personales. Existen algunas excepciones que podrán estar reguladas de acuerdo a lo que es el marco laboral y fiscal de tu país, pero en general tiene ese beneficio de protección de tus bienes personales. Tú respondes solamente con el monto de tus aportes. Revisor fiscal, bueno, no está obligado a tenerlo, tiene la misma condición, es decir, después de que no supere los 5.000 salarios mínimos legales vigentes en activos por el año anterior y que tus ingresos brutos no excedan los 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Continuemos. Sociedades comanditas. Estas existen en 2 modalidades, simples o por acciones. Estas sociedades se pueden constituir, transformar o disolver mediante escritura pública. En cuanto al documento privado, existen muchas restricciones en algunos países. Por lo tanto, esto es un tema a verificar en el país en el que estés. Número de socios o accionistas. Bueno, si es una sociedad comandita simple, mínimo 2 socios y no tiene límite máximo. Si es una sociedad comandita por acciones, mínimo 5 y no tiene límite máximo de socios.
En cuanto al capital social, este se divide de la siguiente forma. Existen dos categorías de socios: gestores o colectivos, y existen comandatarios. Los gestores administran y por ende no es necesario que realicen algún aporte. Los comandatarios son los que hacen los aportes y la razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos. Esta es muy común verla en los nombres que dice y CIA de compañía. Por ejemplo, Bejarano y CIA, Bejarano y compañía. Y adicionalmente a esto se le agrega una abreviatura si es una sociedad comandita simple, la S y la C. Y si es una sociedad comandita por acciones, se le agrega SCA. Entonces, por ejemplo, Bejarano y CIA SC o Bejarano y CIA SCA. Listo, esa es la diferencia. Bueno, en cuanto a responsabilidad por accionistas, los socios gestores se comprometen a responder solidariamente e ilimitadamente por cualquier obligación social. Estos no hacen aportes, pero tienen que responder por la administración de la compañía. Los socios comandatarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Y aquí hay algo importante a resaltar. La responsabilidad de los accionistas en la sociedad comandita por acciones es exactamente igual para las sociedades anónimas, que es algo que vamos a mencionar ahorita más adelante. Es la siguiente que sigue en este listado. Ahora, característica de revisor fiscal. Esto es importante diferenciarla si es una sociedad comandita simple o por acciones. Por ejemplo, para las simples tenemos que no es obligatorio tener un revisor fiscal a menos de que se cumpla alguna de las dos condiciones que ya hemos venido citando previamente en los otros casos de empresas. Por ejemplo, vuelvo y le repito, que tenga activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes por el año anterior, o que tenga ingresos brutos que sean superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Ahora pues, si tienes una sociedad comandita por acciones, esta sí es obligatorio tener un revisor fiscal sin importar el patrimonio que tengas, sin importar el ingreso que tengas. ¿Listo? Ahora pues vamos a sociedad anónima. Bueno, mira, la sociedad anónima se puede hacer por escritura pública ante notario o por documento privado bajo la condición de microempresa que ya hemos hablado, que no exceda el tope de los 10 trabajadores activos totales y que no supere activos totales a 500 salarios mínimos legales vigentes. Número de accionistas. Como mínimo tener 5 accionistas y no tiene un límite máximo de estos. Su capital se divide en acciones y son libremente negociables. Bueno, la formación del capital. La formación del capital está ligada a capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Bueno, el capital autorizado es el capital tope que te comprometes a invertir en tu compañía. El capital suscrito es un compromiso en el que en un plazo máximo de un año haces la inversión y que en el momento de la constitución hagas un aporte mínimo del 50%. Es decir, voy a ser claro. Tú mínimo tienes que aportar el 50% del capital autorizado al momento de la constitución y te comprometes en un plazo no superior a un año a pagar el valor restante del capital autorizado. Ahora, capital pagado es el que relacionas efectivamente como invertido en la compañía. Listo, responsabilidad de los accionistas. Esta se enfoca en que responde con el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Revisor fiscal es obligatorio tenerlo, sin importar el patrimonio, sin importar los ingresos. Algo adicional como aclaración que tal vez les pueda interesar en determinado momento. En algún caso que digamos crees una sociedad anónima y la quieras disolver, si la hiciste por escritura, la debes disolver por escritura y liquidar por acta. Si la creaste por documento privado, la disuelves y la liquidas por acta. Y si la quieres transformar la sociedad anónima en una por acciones simplificadas, por una SAS, lo puedes hacer por un acta.
Y si quieres transformar la sociedad anónima en otro tipo de sociedad, lo debes hacer por escritura. ¿Listo? Ahora, acá viene otra sociedad que es la colectiva. Su constitución, transformación y disolución está autorizado por escritura ante notario o por documento privado si es una microempresa con las mismas condiciones. Es decir, que no superen los 10 trabajadores totales y que sus activos totales no superen los 500 salarios mínimos legales vigentes. Número de accionistas. Mínimo 2 socios y no tiene límite máximo. El capital se paga al momento de constituirse. La razón social se puede colocar con nombre completo o solo apellido de alguno de los socios, por ejemplo, Leonardo Casas y Cía, o Peláez y hermanos, o Suárez e hijos, por ejemplo. La administración corresponde a todos y cada uno de los socios y en determinado caso los socios pueden delegar a un tercero como representante. Bueno, en cuanto a la responsabilidad de accionistas, aquí existen algunas limitaciones que pueden variar dependiendo de cada país. Por ejemplo, si es en cuanto a operaciones sociales, se responde solidaria e ilimitadamente con todo. Si es con obligaciones laborales, solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio. Los socios, en cuanto a impuestos, responderán solidariamente por una tasa de porcentual con base a sus aportes en la compañía, por el periodo gravable que tenga pendiente o atrasado. Cuando hay una cesión, el cedente no queda librado de cualquier obligación anterior hasta que se cumpla un periodo de 1 año desde haber hecho la cesión. Revisor fiscal. No es obligatorio a menos que se cumpla una de las condiciones, que es superar activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes desde el año anterior. Bueno, mi gente, espero que esta información les haya quedado clara y que puedan utilizarla de manera sabia a la hora de sus futuros proyectos de constitución de empresa. Hablé de varios tipos de sociedades, por favor tomen nota de las que resulten de su interés, hagan los pros y los contra y tomen una decisión finalmente. Déjame un like, coméntame qué tienes en mente para tus proyectos y les mando un abrazo, espero que estén muy bien y bendiciones en sus proyectos. Hasta luego.